Soy Valeria Vázquez, coordinadora de la licenciatura en lengua alemana en el Instituto Superior de Lengua de la Universidad Nacional de Asunción, donde además soy docente para las asignaturas Metodología Didáctica y Literatura. El proyecto que les voy a presentar explora el potencial del cómic para enseñar y aprender alemán como lengua extranjera. Este proyecto lo realicé este año con mis estudiantes de la licenciatura que están en el segundo curso en la asignatura Literatura 1. Este proyecto fue posible por la invitación que recibí para experimentar con materiales en desarrollo de la plataforma de Hochdraht del Servicio Académico de Intercambio DAAD, que a través de este programa apoya la formación de docentes de alemán en universidades de todo el mundo. Los resultados del proyecto, como les voy a poner, son positivos. Mis estudiantes tuvieron la oportunidad de experimentar con un material que les permitió comprender y reconocer y probar por ellas mismas el potencial del cómic para aprender y enseñar alemán. ¿En qué consiste este potencial y cuál fue el trabajo lingüístico literario realizado? Les voy a poner en estos 4 puntos de mi presentación. Primero me voy a referir al concepto didáctico. En segundo lugar voy a describir las propuestas didácticas trabajadas. En tercer lugar voy a referirme a la evaluación del proyecto desde el punto de vista de las estudiantes. Y por último daré una reflexión final. Concepto didáctico. El concepto didáctico nos pone en primer lugar frente a la pregunta ¿por qué trabajar con cómics y novelas gráficas? Podemos partir de la base que las posibilidades que abre el cómic al trabajo con el lenguaje tienen que ver sobre todo con su medialidad específica. Y esta medialidad específica es multimodal. ¿Qué significa eso? Significa que el cómic combina palabra e imagen, literatura y arte visual. Como el autor Grabau lo sintetiza muy bien, los cómics presentan la realidad de manera diferente y pueden, por lo tanto, presentar algo diferente. El módulo Literatura, Medios Estéticos y Lenguaje en la disciplina alemán como lengua extranjera, actualmente desarrollado por el doctor Michael Dobstadt, la doctora Renate Rittner y Bárbara Kovar, toma en consideración esta medialidad específica del cómic y la novela gráfica. Las propuestas didácticas de este módulo están orientadas a ofrecer a docentes en formación herramientas que les permiten la comprensión, interpretación, reflexión y creación lingüístico-literaria. Este enfoque para la comprensión e interpretación del cómic y la novela gráfica es uno literario. Esto quiere decir, las propuestas didácticas se orientan a reflexionar sobre la estética del cómic, es decir, sobre el juego a veces de intención que se da entre los elementos visuales y textuales del género y sobre el potencial que esto tiene para aprender y enseñar alemán. Hemos trabajado un total de 4 propuestas didácticas. Lo primero que hicimos fue una primera lectura, un primer acercamiento al cómic, en donde nos preguntamos, por ejemplo, cuáles serían los desafíos para un lector o una lectora del cómic, cuáles serían las potenciales ventajas o desventajas para usar el cómic en una clase de alemán como lengua extranjera. En segundo lugar, hicimos un análisis de propuestas didácticas ya existentes que las estudiantes tuvieron que buscar en la red, que utilizan cómics para enseñar alemán, y ahí observamos aspectos como ser para qué nivel de idiomático estaban dirigidas, para qué edad, cuáles eran los objetivos perseguidos, cuáles eran las maneras
de trabajar los aspectos específicos del cómic, etc. Luego pasamos a una profundización en este aspecto de la medialidad del cómic, en donde las estudiantes utilizaron estos cómics que ya habían analizado y le dieron una mirada más profunda en aspectos que tienen que ver con esta medialidad específica del cómic. Por último, hicimos el análisis y la interpretación de la novela gráfica Im Himmel ist Jahrmarkt del año 2013, en la cual me voy a detener. Esta novela es una novela de tipo autobiográfica con muchos elementos históricos e intertextuales. El trabajo con esta novela tuvo dos grandes fases. Una de interpretación, donde tuvimos a la vez varias subfases, y una de producción propia, es decir, de creación, producción lingüística. Les voy a explicar. En primer lugar, la fase de interpretación. La profesora, la lingüista de Berkeley, Claire Cramsch, dice que en última instancia el significado solo puede transmitirse a través de la forma. Esta idea es la que está detrás de esta propuesta didáctica de la lectura detallada de la novela gráfica, un extracto de novela gráfica, que es lo que leímos. Entonces, esta fue una lectura guiada por preguntas orientadas a la interpretación y a llamar la atención sobre la relación entre la forma y el contenido. Entonces, el trabajo interpretativo abarcó por una parte el análisis de la relación entre texto e imagen, las metáforas visuales, el discurso de los caracteres, y por otra parte abarcó el análisis de la perspectiva, los elementos ficcionales y auténticos, la instancia narrativa, el trabajo con la tipografía y la constelación de los personajes en la historia. Las preguntas siempre estaban articuladas en torno a tres aspectos: cómo se muestra lo que se muestra, cómo es mostrado, qué se muestra, perdón, cómo es mostrado y qué efectos tiene eso. En un segundo momento pasamos a la fase de creación, con lo que podemos llamar un ejercicio de transformación, Transformationsübung. Consistió en que las estudiantes se tuvieron que poner en el lugar de uno de los personajes de la novela y escribir una entrada de su diario, del diario de este personaje, ¿no? Las creaciones resultaron de un valor literario impactante, pero además, con estas creaciones, las estudiantes pudieron ejercitar la traducción del medio cómic al medio texto, experimentando la potencialidad del género cómic para la propia producción lingüística. Y de hecho, en lo que ellas refieren después en la evaluación, que vamos a pasar enseguida, se destaca que este fue un aspecto para ellas muy importante, donde realmente pudieron percibir toda esa potencialidad del género. Por último, entonces, está la evaluación. La evaluación nosotros la hicimos en dos grandes aspectos, digamos. Reflexionamos como aprendices de la lengua y como docentes actuales o futuros de alemán como lengua extranjera, con preguntas como: ¿qué me ofrece el cómic como aprendiz y como docente de alemán? ¿Hasta qué punto puedo decir que aprendo, amplío mi idioma con los cómics? También nos preguntamos sobre el aporte específico brindado por las propuestas didácticas del DEHOG-3. ¿Hasta qué punto son estas propuestas un buen estímulo para aprender y para enseñar alemán? ¿Y qué actividades me han gustado? ¿Cuáles no? ¿Cuáles usaría para enseñar alemán? Las respuestas de las estudiantes arrojan evidencia acerca del potencial del cómic para expandir las posibilidades de expresión, de creación y de pensamiento, tanto desde el rol de aprendices como desde el rol de docentes de alemán como lengua extranjera. Las respuestas arrojan además evidencias
sobre el aporte constructivo y positivo de las propuestas didácticas del DHOF-TRAI, tanto para el aprendizaje individual como para el ejercicio docente. Por ejemplo, acá una de las estudiantes dice, me abre el mundo como aprendiz. Además, un cómic me ayuda a ver un tema de forma multifacética y profunda. Como docente, un cómic o una novela gráfica me ofrecen la posibilidad de estructurar mis clases de forma diferente. Una clase en la que puedo motivar más a mis alumnos. También aprenden que pueden aprender de una forma diferente a la habitual de leer, escribir preguntas y buscar respuestas. Sobre la propuesta didáctica del DHOF-TRAI tenemos, por ejemplo, es un buen estímulo para el aprendizaje porque invita a interpretar los personajes y los enunciados, pero también estimula la propia producción. Sobre lo que más le ha gustado, me ha gustado especialmente la actividad con la constelación de personajes y el diario. Personalmente me parecen muy motivadores porque incorporas tus propios conocimientos previos y también das rienda suelta a tu creatividad. Así que definitivamente incluiría las actividades en mis propias clases para motivar a los alumnos y también para traer su propio mundo a las clases. Todas las respuestas íntegras y el trabajo literario final están en este Padlet cuyo link adjunté acá. La reflexión final es la siguiente. Se ha evidenciado que el cómic y la novela gráfica trabajados con un enfoque literario que toma en cuenta su medialidad multimodal abre nuevas posibilidades para descubrir y construir significado, para expandir las posibilidades de expresión y hacer que eso sea fructífero para la propia producción lingüística. Muchas gracias. Vielen Dank. Awille.